Pero es un tipo que se ha rodeado del poder económico, institucional, público, empresarial. ¿Qué dirías que es un poco lo que más te ha decepcionado de conocer o de codearte con ciertos poderes? Me da igual que sea de izquierda y de derecha. No. O sea, al final la clase política española ha decepcionado. En general. En general. Siempre se ha hablado, casi como un tabú, de que existen las élites, tanto españolas como mundiales. ¿Realmente esto es así? Sí, o sea, yo creo que cada uno mira por sus intereses. El dinero mira por sus intereses y me parece fenomenal. Tomás lucro. El tema, volvemos al sector público, y es verdad que hay hoy en día, y esto es lo preocupante, una gran carencia de liderazgo. Te preguntaban por la corrupción de España. Abres cualquier periódico, cualquier noticia con un nuevo caso de tráfico de influencias, de hermanos, de mujeres. Se llama resignación. La gente está resignada. Bueno, Iván Espinosa Los Monteros lo dice mucho. O sea, él visualiza un consejo de ministros formado por gente que es experta en sus campos. Hablábamos antes del poder, de quién representa el liderazgo. Alguien que lo represente mejor que Florentino, habrá pocos. ¿Pero por qué crees que se ha un poco deteriorado su imagen? Yo creo que se ha visto por primera vez vulnerable. Se deciden más cosas en ese palco del Santiago Bernabéu que no en el propio Parlamento o en el gobierno español. Hay personas que construyen empresas, otras que construyen equipos y unas pocas que ayudan a construir países. Nuestro invitado de hoy lleva más de 30 años moviéndose por ahí donde se toman decisiones importantes: banca, empresa, inversión, comunicación. Ha asesorado a grandes compañías, ha liderado, ha competido, ha comunicado y también estuvo al frente de un proyecto para presidir el mayor club deportivo del mundo, el Real Madrid. Muchas veces las personas no atienden solo a lo que son, sino, sobre todo, a lo que hacen. Quizás es cuanto más cerca ha estado del poder que más cuenta se ha dado que lo más importante muchas veces es algo mucho más sencillo: las personas. Es economista, es empresario, es emprendedor. Actualmente CEO de CREAP, una de las mayores consultoras en comunicación de la península ibérica. Aunque seguramente y por encima de todo es un apasionado del deporte, del rugby y madridista hasta la médula. Hoy podría estar realmente de vacaciones en cualquier lugar del mundo, pero él escoge una y otra vez Menorca. Además, forma parte del proyecto Atenea, uno de los espacios de libre pensamiento civil que más están dando que hablar en España. Y claro, opinar es muy sencillo, tomar decisiones ya es más difícil. Hoy, en Charlas que Inspiran, Eugenio Martínez Bravo. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar aquí contigo, José, y feliz de estar en mi paraíso, que es Menorca. Un honor tenerte hoy aquí con nosotros. Esperamos que no nos riñan con el control del tiempo, porque eres una persona fantástica y con la que se puede hablar además de muchísimas cosas. Con lo cual, si te parece, vamos a intentar poner orden a esta conversación para hacerla lo más amena posible y que la gente también entienda quién es Eugenio Martínez Bravo, a qué te dedicas y qué estás haciendo, que son muchas cosas y muy buenas. Quizá la primera pregunta es: ¿realmente quién hay detrás del CEO, del empresario, del emprendedor? ¿Quién es realmente Eugenio? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien. Formación economista, emprendedor. A mí me gusta mucho definirme como emprendedor. Yo creo que el emprendedor es el que se hace país, hace marca país, y realmente se necesitaría en España y en Europa pues más emprendimiento y más cultura, digamos, de arriesgar y de hacer empresa, ¿no? El emprendedor se convierte en empresario, pero yo creo que la fase previa al empresario es ser emprendedor. Y me definiría pues como una persona pues muy pasional. Yo, de mis amigos, mi familia, la gente que me conoce, pues saben que soy una persona que le pone mucha ilusión a las cosas. Soy un firme convencido que la ilusión es el motor de la vida. Tienes que buscar un incentivo, una ilusión para hacer las cosas, tanto a nivel personal y profesional. Y cuando tienes esa ilusión y esa pasión por las cosas, por los proyectos, por las personas, pues todo es posible y siempre es positivo. Yo creo que siempre hay que tener una visión y una cultura optimista, y que con independencia de que pueda ser exitosa o no ese proyecto que emprendas, siempre vas a sacar un aprendizaje, aunque el propósito no se consiga inicialmente, pero siempre hay lecciones y aprendizajes en el camino de todo proyecto si parte de un buen propósito y con ilusión. Qué bueno. Dicen siempre que la infancia nos define, nos marca, nos conduce hacia lo que acabamos siendo en nuestra vida adulta.
¿Qué dirías que recuerdas más de esa fase de tu infancia? ¿Alguna persona, algún fracaso, algún consejo, algún momento complicado? ¿Cómo te definió la infancia de alguna manera? Bueno, yo siempre digo que mi madre decía, falleció muy joven, que la herencia que nos dejaba era la educación, ¿no? Esa es la mejor herencia que puedes dejar. El legado, que está muy de moda esa palabra ahora, exacto, ¿no? El legado. Pues el legado que mi madre nos dejó a mí y a mis hermanas pues fue la educación, ¿no? Eso es la mayor riqueza que puedes dejar a unos hijos. Y eso como primer punto, ¿no? que me dejó la familia y mis padres, particularmente mi madre. Y luego diría que me marcó mucho en mi infancia Estados Unidos. O sea, ahora es más habitual, ¿no? En las familias de clase media que puedan de alguna manera permitirse que sus hijos estudien en el extranjero, puedan hablar inglés a una edad mucho más temprana. Claro, en los años 70, 80, no era habitual para nada el tener una experiencia internacional. Y la verdad es que ahí fui un afortunado, yo y mi familia, porque mi padre trabajaba en IBM en aquella época, le destinaron a Estados Unidos, hablo del año 80, y claro, eso me marcó mucho. Eso me marcó mucho. Viví ahí 3 años, no ya por el aprender inglés, porque los niños aprenden idiomas muy fácilmente, son como una esponja, ¿no? Sin duda. Siempre recuerdo cómo me marcó llegar allí sin hablar absolutamente nada de inglés y de repente, pues a las pocas semanas ya te estabas desenvolviendo, ¿no? Es lo bueno que tiene ser niño a la hora de aprender idiomas. Pero me marcó mucho la cultura americana. Entonces siempre he tenido, de alguna manera, esa visión y esa cultura de ser muy ejecutivo. También en el tema de las leyes, de la política, cómo me gusta el marco liberal americano, ¿no? De ellos te marcan el terreno de juego y en ese terreno de juego tú te mueves como quieras. Te mueves como quieras. Ahora, como pises línea de fuera, ya te cae todo el peso de la ley, ¿no? Pero confían, hay una confianza en ese modelo, digamos, muy liberal, con la menor regulación posible, ¿no? Luego, si quieres, hablamos también de esos temas. Sin duda. Que eso me marcó mucho en Estados Unidos y también el concepto de trabajo en equipo, eso me marcó mucho en esa... Y el liderazgo, o sea, cómo es la cultura de los americanos en la gestión del liderazgo y en la gestión de los equipos. En mi etapa, digamos, de infancia, yo resaltaría sobre todo esos aspectos. Evidentemente te formaste, estudiaste, pero ¿qué hay en el deporte, en el rugby, que sé que eres un apasionado del rugby, en practicarlo y en seguirlo? ¿Qué hay en el deporte que te enseña, que te educa, que te forma, que no hay universidad alguna que pueda hacer? Pues hay muchas cosas en el deporte y yo siempre aconsejo a todas las personas que hagan deporte, el que sea. Y si puede ser deporte de equipo, ¿no? Entonces yo en mi caso, yo siempre distingo, una cosa es mi gran afición y pasión por el Real Madrid, que luego comentaremos, ¿no? No tanto por el fútbol, que me gusta mucho el fútbol, pero no soy un loco de tragarme partidos de fútbol, soy un loco del Real Madrid. Porque eso se hereda, volvemos un poco sin al duda, legado de antes. El legado de antes, va de padre a hijo, y bueno, pues como madridista soy el socio 11.300 y pico, y llevo de socio muchísimos años, ¿no? Pero mi deporte ha sido el rugby, ¿no? He jugado al rugby muchos años y eso me ha dado muchos aprendizajes de vida. Primero, en conocer a gente fantástica. Segundo, en lo que es la cultura del trabajo en equipo. O sea, claro, lo aplico muchísimo en mi vida, muchísimo en la empresa. Trabajar en equipo. O sea, ninguna persona por sí sola puede ponerse medallas de éxito en cuanto a resultados empresariales o de proyecto. Siempre es el equipo, siempre hay que agradecer al equipo y siempre es importante rodearse de buenas personas. Esto lo aprendí de un buen amigo mío, mi mentor, falleció el año pasado y le echo mucho de menos, Gabriel Masfurrol. Ostras, sí. Que siempre digo que veraneaba en Menorca. Sí, sin duda. Por cierto. Al final los grandes tienen buen gusto, se nota. Exactamente. Veraneaba en Fornells, Gavi, gran tipo, gran empresario del sector hospitalario, ¿no? Tenía un defecto que era del Barça, que no se puede ser perfecto, bueno, se lo perdonamos, pero se lo perdonamos. Y Gavi siempre me decía, Eugenio, rodéate de gente buena y buena gente. Y es verdad, o sea, te tienes que rodear de gente profesionalmente buena, capacitada, que aporte, que tenga talento en sus distintas vertientes, pero que sean buenas personas. Porque problemas te vas a encontrar en la vida. Tú te enfrentas problemas y es muy difícil gestionar la solución con gente compleja que con gente que es buena gente, que tiene buen fondo, ¿no? Porque siempre encuentras una solución. Entonces, el deporte me ha enseñado a rodearme de gente buena y buena gente, a superar todos los obstáculos. El rugby tiene una característica que es que te placan, claro, te caes al suelo. Y yo siempre digo que tiene paralelismo con la vida te placa. O sea, tienes golpes duros. De repente vas corriendo y ¿no? ¡Pum! ¿No? Un golpe inesperado, una decepción con un amigo, un fracaso empresarial, una pérdida querida, ¿no? Siempre tienes algún placaje. El rugby te enseña a levantarte siempre. O sea, el jugador de rugby se levanta siempre.
Esa es una gran característica y siempre avanza hacia el ensayo. ¿Verdad, ¿no? Siempre avanza. Entonces, ese paralelismo de trabajo en equipo, saber levantarse siempre, ¿no? Siempre. O sea, el que aguanta, gana. El que sabe sufrir, gana siempre. Claro. Rodearse de buenos compañeros, porque en rugby no vale la estrella. Necesitas gente que empuje en la melee, necesitas gente que salte en la touch, necesitas gente que sepa correr, gente pequeña, gente grande. Todo el mundo tiene un hueco, todo el mundo, ¿no? Entonces eso también lo aplicas a la vida, ¿no? Eso me lo ha enseñado el deporte y ahora estoy en una fase en la vida en la que estoy intentando devolverle al rugby todo lo que me ha dado. Bueno. Y ahí estoy en un proyecto muy bonito que es en la Real Federación Española de Rugby, donde entramos con un grupo de amigos a recuperar los problemas que tenía el rugby ya hace 4 años y marcamos un plan estratégico que estamos cumpliendo, transformando la Federación Española de Rugby en una federación moderna, organizadora de eventos. Nos hemos clasificado para el Mundial de Australia el año que viene, competimos en el Rugby 7, en el Rugby 15, tanto masculino como femenino, en la élite, en todas las categorías. Y nuestro gran proyecto ahora es ser candidatos, España, para organizar un Mundial de Rugby en el 2035, que eso sería ya pues, un impulso, ¿no? Un antes y un después, ¿no? A que España realmente pueda llegar a ser una potencia en el mundo del rugby. Que no solo es el rugby, tomarte las cervezas después con los amigos, que también, pero no es solo eso, ¿no? En el tercer tiempo somos campeones ya. Eso en España lo tenemos bastante dominado en casi todas las modalidades deportivas, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y oye, ¿cuándo te diste cuenta de que tú no eras un tipo que se pudiese solo conformar con un buen trabajo, sino liderar proyectos? Lo que decías antes, ¿no? Decir, oye, yo quiero estar al frente, quiero hacer cosas, quiero crecer, quiero probarlo, me quiero equivocar, volver a levantarme. ¿Cuándo crees que te nace ese chip de ser un tipo inquieto en este sentido? Bueno, yo terminé Económicas, yo hice ICADE de 2, me licencié en Económicas y nada más terminar, pues un poco, como digo yo, el río de la vida te va llevando. Y me surgió pues, una oportunidad también de un amigo mío que ahora en Menorca, en Santo Tomás, muy amigo mío, la oportunidad de poder trabajar en un banco, en HSBC, un gran banco global. Wow, sin duda. Y ahí estuve 6 años y aprendí mucho, ¿no? En esa época, pues muy jovencito, pues hice como mi MBA, mi máster en el banco. Un banco te permite ver muchos sectores, analizar muchas cosas y sobre todo tener una base de aprendizaje financiero que luego puedes aplicar en tu vida, en tu día a día y en cualquier otra empresa que puedas hacer, ¿no? Pero yo no quería dedicarme a la banca. O sea, ya lleváis 6 años y digo, bueno, he aprendido bastante, no quiero seguir. Y surgió, se me cruzó la oportunidad de saltar al mundo de la comunicación. Además, bueno, mi familia, mis amigos me decían, pero oye, ¿cómo vas a emprender un proyecto de comunicación si no eres periodista, no sabes de comunicación? Y bueno, estás loco, ¿no? Pero es lo que hablaba antes, ¿no? La pasión y esa ilusión, donde, bueno, con cierta visión veía un espacio de poder ayudar a las empresas en su comunicación financiera, que era de lo que yo sabía de financiero. Entonces, no conocía periodistas, pero podía entender lo que preocupaba a los clientes a la hora de explicar una operación, una compra, una venta o una crisis reputacional en el ámbito empresarial y financiero. Y funcionó. Me asocié con una empresa internacional, emprendiendo yo, o sea, yo teniendo la mayoría. Ahí siempre digo que no tengo mérito y no es por ser falsa modestia o falsa humildad, porque cuando tienes tanta ilusión, no eres consciente. Ya. O sea, yo siempre lo digo, en aquella época yo hipotequé mi casa. Estaba recién casado y estaba esperando a mi primera hija que se acaba de casar. Se acaba de casar con 25 años, se acaba de casar, ¿no? Hace un par de semanas. Qué bueno. Y no eres consciente. Además, si piensas demasiado en el proyecto que emprendes... No lo acabas haciendo. No lo acabas haciendo. Sin embargo, tienes tanta ilusión que eres un inconsciente. Exacto. El emprendedor tiene que tener ese punto de inconsciencia. Y gracias a Dios que hay esos inconscientes. Exactamente, porque, oye, pues mueves modestamente un poco... traccionas, ¿no?, un proyecto y mueves a tu alrededor personas, hacen que ocurran cosas, ¿no? Y luego yo digo que es muy importante, José, la visión de largo plazo. Claro. O sea, en España, en general, todo el mundo quiere es la cultura del pelotazo. Resultado la gente, inmediato, ¿no? Inmediato. Los shortcuts, que digo yo, ¿no? Los atajos. Los atajos. O sea, la gente quiere atajos y la gente quiere ganar dinero rápido. Sí. Eso no existe. Para mí, no existe. No. Tú tienes que crear valor. Hacer empresa es crear valor y crear valor a largo plazo. Oye, que luego te la compran la empresa.
Que luego ocurren cosas, pues fenomenal. Pero tú trabaja con visión de largo plazo, crea valor. No hay más secreto. Es decir, pasa que hoy en día todo se vende también según cómo hay una marketotecnia también, especialmente en redes, donde parece que el éxito te llega con 20 años, Exacto. Te forras y has descubierto un poco la fórmula del éxito, ¿no? Exacto. Cuando no hay otra, y aún sigue valiendo en estos tiempos, que trabajar, persistir, ilusión, Esfuerzo. ganas, sin duda. Eso es la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de trabajar a largo plazo. Eso suele dar resultados, ¿eh? Siempre que tengas esa visión de largo plazo. Y mientras tanto, yo me acuerdo que reinvertía continuamente. O sea, en vez de pagarme dividendos, ¿no? Pues decía, venga, pues voy a volver a emprender y ahora voy a crear este equipo y ahora voy a abrir oficinas en Latinoamérica. Y he viajado y sigo viajando muchísimo, pero con esa visión de crear valor, con la ilusión de poder crear una empresa que vaya creciendo. O sea, el objetivo del empresario tiene que ser siempre crecer. Yo me acuerdo con un consejo de administración, buen amigo mío también, Eduardo Diego Schleiner, otro gran mentor mío, que una vez se me ocurrió ir a un consejo presentando un presupuesto más inferior al del año anterior. Wow. Y me dijo, jamás vuelvas a hacer eso, jamás. La ambición ha de ser de más, ¿no? Siempre. O sea, tú, aunque sea poco, pero la aspiración de cualquier ejecutivo o empresario siempre tiene que ser crecer, aunque sea poco, ¿no? Qué bueno. Que bueno, ese es el aprendizaje. Impresionante. Y ahora nos ponemos un poco más serios, en el buen sentido, pero tú eres un tipo que se ha rodeado del poder económico, institucional, público, empresarial. ¿Qué dirías que es un poco lo que más te ha decepcionado de conocer o de codearte con ciertos poderes actuales? Hombre, yo creo que hay ahí, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Una asimetría y una gran contradicción entre lo que es la cultura empresarial, que estamos hablando del talento, que hay mucho en el sector privado, en el sector empresarial en España, y además que hay que seguir poniendo en valor. Mucha gente buena. O sea, el perfil del empresario español es altísimo, del gestor. Y yo creo que hay que ponerlo en valor respecto a cualquier otro perfil alemán, británico, francés, americano. Hay gente muy buena en España en el ámbito de gestión empresarial, ¿no? Pero hay una gran asimetría y una gran contradicción con el sector público. O sea, yo creo que ahí es verdad que hay funcionarios, porque oye, hay excepciones, y la excepción confirma la regla. Sería muy injusto decir lo contrario, que tengan realmente voluntad, vocación de servicio público, los hay. Pero creo que por desgracia son pocos. Creo que por desgracia son pocos que tienen esa voluntad, esa vocación de servicio a tu país, de servicio público, ¿no? Mi gran decepción ha sido ver esa clase política, en general, que tiene esa visión cortoplacista, que no arriesga. Bastante individual también. Oye, sí. Me salve yo. Exactamente, me salvo yo, poca cultura de trabajo en equipo. Todo se piensa en términos de votos. Claro. No en términos de legado. De lo que conviene más, ¿no? De lo que conviene al país, ¿no? No de lo que conviene a tu partido, claro, o a ti, sino de lo que... Y tenemos una mirada muy, permíteme la expresión, muy paleta, ¿no? Muy paleta, muy pueblerina, muy de qué hay de lo mío, qué hay de mi pueblo, qué de tal. En lugar de, oye, yo quiero ser recordado en mi paso por la política, de hacer algo por mi país a largo plazo, ¿no? Esa es, dentro de lo que yo he visto, de mi experiencia, ¿no? En el sector público y privado, mi gran decepción, de alguna manera, ¿no? Respecto a esa... y yo creo que es la primera una de las grandes preocupaciones de la población española, ¿no? Y me da igual que sea de izquierda y de derecha. No. O sea, al final la clase política española ha decepcionado. En general. En general. Sin duda. Y ahí es, bueno, un poco lo hablábamos antes en la Federación Española, cambiar la mentalidad y hacer una gestión como si fuera una empresa. Hay que hacer un cambio cultural ahí. Y en la administración pública española igual, porque tenemos un país con un potencial increíble. España es el mejor país del mundo. Sin duda. Yo he viajado mucho, y no encuentro un país mejor que España. De hecho, lo que hablábamos antes de las subidas, el pico de España a nivel de turismo, de inversión, no deja de crecer en los últimos años. Será por algo. Pero no deja de ser turismo, que sigue siendo sector servicios, es el palo que aguanta la vela, ¿no? Oye, fondos de la Unión Europea, inmigración, turismo. Esos tres ejes son los que tiran del barco, ¿no? Tenemos que trabajar más la industria, la productividad, hacer reformas estructurales, no coyunturales, a largo plazo. Hablamos de la vivienda. Qué fácil sería, oye, una decisión de comunidad política, pues liberalicemos suelo. Si hay falta de oferta, aumentemos la oferta. Simplifiquemos procesos, licencia, lo que hablábamos antes de los americanos. Tú vas a la ventanilla, presentas tu documentación, aquí tiene usted la licencia. Empiece. Ahora, como usted incumpla la ley,
Aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias, Claro, y además claro. cae la ley fuerte, Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la gran contradicción que yo he visto en mi cercanía un poco con la administración pública y la gestión empresarial, ¿no? ¿Y quién dirías que realmente manda en un país? ¿Quién gobierna o quién tiene dinero y poder? Hombre, yo creo que los fondos mandan mucho. O sea, yo creo que hoy en día hay mucho dinero y los fondos grandes, yo no te diría en un país, mueven la economía mundial, ¿no? Mueven. O sea, estamos viendo fondos de private equity, fondos de capital privado, ¿no? Que tienen sus cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, ¿no? Pero hace 20, 30 años, cuando yo empezaba, tenían una percepción más negativa, más oportunista, ¿de acuerdo? Y había pocos. Hoy hay una oferta muy grande. O sea, la gran ventaja es que el empresario puede elegir. Puede elegir entre alternativas, entre fondos que le acompañen en ese crecimiento. Y puede elegir fondos que encajen empáticamente también, que es, volvemos a ver siempre, el feeling con las personas es lo prioritario. El dinero es igual, Claro. pero las personas no. Entonces, quien esté detrás de ese dinero, que entienda tus objetivos como empresario, pues es lo importante. Y hoy puedes elegir. Hoy tienes un abanico de fondos entre los que puedes elegir, ¿no? Pero es verdad que los grandes fondos pues tienen un poder de influencia enorme, enorme. Pero bueno, la última palabra evidentemente la tienen los políticos, ¿eh? Y ahí es donde hay que trabajar, y bueno, y sabes que también es otro de los proyectos Sí, hablaremos en los que estoy intentando aportar un granito de arena por España y por dejar un mejor país a nuestros hijos. Nuestros hijos. Y siguiendo con esto, siempre se ha hablado, casi como un tabú, de que existen las élites, tanto españolas como mundiales, que al final, oye, pues quiero que ahora ocurra esto, quiero que ahora haya una pandemia, quiero que ahora haya una crisis, quiero que poner un problema y luego pongo la solución. ¿Realmente esto es así? ¿Existen estas élites que mueven un poco los intereses de España en nuestra cercanía y del mundo en general y al final marcan un poco las reglas del juego de lo que va ocurriendo a este mundo? Sí, o sea, yo creo que cada uno mira por sus intereses. O sea, esto es así, por eso es muy importante, volvemos a lo de antes, que en la parte regulatoria, que en la parte de gobierno, haya liderazgos que miren por el país y por el pueblo. Porque el dinero y el sector privado va a mirar por sus intereses. Obvio. Que es obvio. Y cuanto más lucro, mejor. Y me parece muy bien. Es uno de los fundamentos de la empresa privada, ganar Exactamente, dinero. ese es el no capitalismo. hacemos otra cosa, ¿no? Efectivamente, ese es el capitalismo y yo creo mucho en eso y no creo en la parte más de socialismo, comunismo, ¿no? O sea, eso ya es creencias, digamos, personales, ¿no? Pero el dinero mira por sus intereses y me parece fenomenal. Cuanto más lucro. El tema, volvemos al sector público y es verdad que hay hoy en día, y esto es lo preocupante, una gran carencia de liderazgo. Volvemos al liderazgo. Si lo comparamos, antes hablábamos de los años 80, ¿no? Había un liderazgo tremendo. Clarísimo. Tenías Ronald Reagan, fue un presidente. Cuando yo vivía en Estados Unidos estaba Ronald Reagan, qué gran presidente, ¿no? Un gran comunicador. También hablaremos algo de la comunicación, qué importante es en la vida, ¿no? Pues era un gran comunicador y un gran líder. Teníamos a Margaret Thatcher en el Reino Unido, una líder espectacular, ¿no? Incluso teníamos un gran papa, ¿no? Que era Juan Pablo II. Había grandes líderes. Que eran influyentes, además, sobre la gente. Muy influyentes, grandes comunicadores que miraban por el largo plazo, por su país, ¿no? Hoy hay una carencia de liderazgo. Y esto es lo preocupante. Tenemos el mundo en manos de gente cuyo liderazgo y cuya capacidad es muy, muy cuestionable. Y particularmente en España. Claro. Particularmente en España. Yo diría Europa, en general. Mira lo que está pasando en Inglaterra, mira lo que pasa en Francia, cualquier país. Cógeme cualquier país de Europa, tenemos una guerra que todavía no se ha resuelto, en fin, muy preocupante la situación geopolítica y de falta de liderazgo. Y muy preocupante en España, tenemos una situación política realmente delicada y muy preocupante. Porque precisamente, y hablando del liderazgo y de la comunicación, se puede ser un líder y un buen comunicador sin prácticamente aparecer en los medios. Claro, esto ocurre hoy en día, la sociedad española, y hablando de nuestros entornos, dice, hombre, es que lo dice la televisión española, lo dice El País, lo he visto en Sálvame, pues oye, será verdad. ¿No hay también una parte de
una marketotecnia muy preparada sobre lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir y cómo se lo queremos decir, y en cambio se echan a faltar estas figuras y referentes que busquen otra realidad que quizás se asemejara más a la que de verdad está ocurriendo en las calles, en política, en lo social o en lo económico, y estamos muy contaminados de muchísima. Quizá vivimos la época de mayor información, pero a su vez de mayor desinformación, y todo se mueve según interesa a unos y a otros. Y eso, aparte de alarmante, creo que también deja en un mal lugar a la sociedad actual, ¿no? Tan influenciable, porque no, es que si lo dice aquel, o da igual, aunque tú lo digas o que el contrario lo replique, como lo dice aquel con el cual yo me identifico, pues ya me convence, ¿no? Correcto. No, totalmente. Hoy en día el poder de la comunicación se ha incrementado exponencialmente, por lo que estás comentando. Hay muchos canales que llegan a la gente, especialmente a la gente joven, que ya tiene otras formas y otras fuentes de información. Ya no es la tele, por ejemplo, los jóvenes no ven la televisión. No. ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Que nuestros hijos no iban a ver prácticamente la televisión, ¿no? Solo hacen scroll, ¿no? Sí, exactamente. Pero se informan a través de las redes sociales y a veces con fuentes de información muy dudosas, ¿no? Muy cuestionables. Y luego, efectivamente, yo diría que la izquierda generalmente, y esto es un hecho, ha sabido comunicar mejor que la derecha, ¿no? Ellos saben, son mejores en la comunicación, mensajes más cortos. Yo siempre pongo el ejemplo, no a la guerra, eso lo entiende todo el mundo. O los judíos son malos, lo entiende todo el mundo. La derecha le cuesta. Tradicionalmente le cuesta encontrar mensajes cortos, saber comunicar la narrativa. Quizá incluso porque ha ido perdiendo su espacio, que ya no lo saben quizá ni ellos mismos, ¿no? Por el miedo quizá al que dirán, ¿no? Esto también ocurre. Yo defiendo lo que hablabas tú antes un poco de el discurso del voto, ¿no? Oye, es que si digo esto, ese colectivo se me enfada. No, usted defienda, y me da igual el partido, la realidad, lo que toca, lo que hay que hacer, lo que hay que decir. Pero claro, es que se me enfadan, pero bueno, más vale que se enfaden ahora. Exactamente. No somos niños, ¿no? La gran mayoría, entonces hay que entender la realidad. Son los complejos, ¿no? También hay ciertos complejos que yo creo que hay que sacudírselos y ser más valientes a la hora de comunicar, ¿no? Eso por un lado, lo que es la parte de la comunicación. Y luego yo te diría el talento. O sea, yo creo que España tiene mucho talento, muy buen talento. Y lo que tendríamos que hacer, y esta para mí es la solución básica de todo, es aprovechar ese talento para el sector público. Claro. Tenemos que ser capaces de llevar al sector público al gran talento que tiene este país. Gente que no mire por sus intereses, sino que quiera... Mira, pongo un ejemplo. Hace unos días pues, tuve la ocasión de tener un encuentro con el embajador de Argentina. Y nos contaba pues una anécdota, ¿no? De cuando se le ofrece ser embajador de Argentina, el presidente Milei le propone ser embajador de Argentina, ¿no? Y cuando le llama y le hace este ofrecimiento, dice, pero yo no soy político, yo no tengo carrera de diplomático. Y el presidente Milei le dice, por eso. por eso serás válido y bueno, por eso, ¿no? Pero por eso, porque necesito gente que realmente pueda dedicarle a su país unos pocos años de darle a tu país, devuélvele a tu país lo que tu país te ha dado. Y él lo contaba con mucho orgullo. Dice, bueno, yo me lo puedo permitir, ¿no? Darle a mi país unos años de mi vida, de mi carrera profesional, ¿no? Y yo creo que ese es un gran ejemplo de lo que España debería replicar. Tenemos excelentes, por cierto, embajadores, excelentes, y además aprovecho para decirlo, y conozco muchos por mi trabajo, y ha habido un cambio además de mentalidad, porque ahora sí apoyan a la empresa. O sea, tú viajas a cualquier embajada española en cualquier parte del mundo. Te sientes correspondido y atendido. O sea, ahí de alguna manera han seguido la cultura americana de ayudar a la empresa y al empresario español. Pues esto estaba en Angola, por ejemplo, en Mozambique, países que tenemos oficina nosotros de CREAP. Ah, mira. Y el embajador de España te ayuda. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿No? Qué bien. Es verdad que hay grandes embajadores de carrera diplomática, pero vuelvo al mensaje. Aprovechemos el talento de la sociedad civil para llevarla a la administración pública a dirigir España hacia un futuro mucho más próspero. Porque claro, realmente tú hoy, con toda esta trayectoria que tienes y lo que has vivido, cuando miras a España, ¿qué país ves hoy? A ver, yo creo que desde fuera tenemos una percepción mucho mejor que la desde dentro. O sea, yo cuando viajo, la gente adora España. Adora España y ven un país fantástico. O sea, la marca España fuera es bastante mejor que dentro. Es verdad que el español es de quejarse. Sí. Nos quejamos mucho, ¿no? Pero yo te diría que esa es un poco la percepción.
La percepción desde fuera es muy buena. Es verdad que oyen ahora bastante ruido el tema de la corrupción, preocupa, me preguntan mucho qué está pasando en España. Es muy difícil explicarlo. Como me pongo a explicarlo, digo, mira, no sé si lo entiendo ni yo, ¿no? Pero es verdad que nos quejamos mucho y vuelvo al mensaje de esperanza y de optimismo de que España tiene solución y de que tenemos que ser más optimistas, sobre todo, yo lo veo como una responsabilidad. A una edad que ya tenemos en nuestra vida, ¿no? Ahora que nos llaman seniors, también que está de moda, creo que la gente joven tiene que vernos y tenemos una responsabilidad de que a pesar de la incertidumbre, a pesar de la geopolítica, a pesar de las guerras, a pesar de la clase política, tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser, es una obligación, te diría, fíjate, de ser optimistas, de que esto tiene solución, porque tenemos materia prima, tenemos un gran país y tenemos talento. Bueno, pues es cuestión de trabajar en la solución. Sin duda. Ya lo dice Víctor Cooper, es que el ánimo multiplica, ¿no? Exactamente. En la fórmula del éxito exponencialmente. suya, es un poco el discurso suyo, ¿no? Muy suyo. Porque realmente, ¿qué conversación incómoda crees que estamos evitando como sociedad? Porque claro, es muy fácil escurrir el bulto, bueno, ya me va bien, ya lo solucionará alguien. ¿Cuál dirías tú que es la conversación más incómoda que estamos evitando como sociedad española? Hombre, yo te diría, hay muchas, ¿no? Pero a mí hay una, te decía antes lo de la experiencia que me marcó en Estados Unidos, que es la bandera. Fíjate, esa es una conversación que no comprendo que tenga que ser incómoda, ¿no? Y yo creo que en eso España debe ser el único país del mundo que tiene esa incomodidad. Y además, fíjate, hasta es raro hablarlo, ¿no? Sí, es verdad. Y dices, pero hombre, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible, no? O sea, yo recuerdo cuando yo viajé a Estados Unidos, la bandera americana, seas demócrata o republicano, está en todas las casas. En todas partes. En todos lados. Está en todas las casas, está en los colegios, está en las instituciones, por supuesto, pero está muy presente en la vida privada, ¿no? Vas al Reino Unido y también, vas a Francia, cualquier país, ¿no? O sea, mira cómo cantan el himno a los jugadores del Mundial, mira a los argentinos, Exacto. Con qué sentimiento, Exacto. ¿no? O sea, les une un himno, les une una bandera, ¿no? Independientemente de ideología, de criterio, de condición económica, social. Y esto es lo que aquí tenemos que evitar. Vuelvo al paletismo, a los nacionalismos, esto. Bueno, porque se ha convertido quizá en un arma arrojadiza política, ¿no? La bandera, es decir, si tú llevas una banderita, si llevas el polo, oye, puedes llevar el polo con la bandera que te ocupe todo el torso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y no pasa nada, pero si llevas la de España ya es porque eres esto o anti aquello o a favor de lo otro. Exactamente, ¿no? Eres un facha. Exacto. ¿No? Tú llevas la bandera de España y eres un facha, ¿no? Y bueno, yo en mi casa la he puesto, ¿no? Y hay gente ahí en un pueblo de Madrid donde tengo casa, te comentaba antes, pues he puesto una bandera de España. Y hay gente que dice, bueno, pues este es un facha, ¿no? Y bueno, y yo me rebelo, yo me rebelo. Y es verdad que es una conversación incómoda, pero que tenemos que superarla, ¿no? Y yo creo que todo tiene que estar basado en el respeto. Claro. Yo respeto y deberíamos ser capaces de tener un diálogo, la gente de la izquierda y la gente de la derecha. Y tener opiniones distintas, pero siempre bajo el respeto. Pero la bandera debe unirnos. Yo puedo respetar la bandera de cualquier otra región de España. Se puede respetar. Pero, lo decía mucho Gaby Masfurrol, yo soy español y catalán, ¿no? Él lo decía un montón. Y una cosa no quita la condición de la otra. Es decir, puedes defender tus intereses territoriales y a su vez ser pues un español más en este sentido, ¿no? Y aquí de nuevo la comunicación es básica. Claro. Y yo creo que aquí tenemos que unirnos porque la potencia de un país. Tenemos que buscar elementos de unión. ¿Qué es lo que nos une? Que nuestros hijos vivan bien. Claro. Y tenemos que dejar un país donde nuestros hijos vivan bien. Eso seguro que nos lo compra todo el mundo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos vivan mejor? Estar unidos. Unidos. ¿No? Ante amenazas y ante situaciones de incertidumbre, estar más unidos. ¿Qué nos une? Proyecto país, respetando los temas locales y regionales, ¿no? Y esto es lo que hay que empezar a trabajar con la narrativa, con la comunicación y a largo plazo. Pero a largo plazo te hablo de 50 años. Claro. Si empezamos a trabajar esto con esa visión de largo plazo, de esperanza, de optimismo, de legado, de unión, la gente irá entendiendo que unidos somos más fuertes y vamos a vivir mejor. Pero antes lo apuntabas, que te preguntaban por la corrupción de España. Claro, es complicado de alguna manera exigir o pedir esfuerzo, ánimo, sacrificio a los jóvenes, a quien emprende, a quien intenta hacer un proyecto de vida, cuando cada día abres cualquier periódico o cualquier noticia con un nuevo caso de corrupción,
de tráfico de influencias, de hermanos, de mujeres. O sea, esta España de hoy se ha normalizado el hecho de que se robe, de que se defraude, o cuanto menos parezca que lo estén haciendo, ¿no? Pero ya a unos niveles ya no es un caso aislado, o sea, ya no es ni de un lado ni de una tendencia, y sobre todo que parece que todo se resume en que, bueno, sí, ha robado, pero el otro lo ha hecho más, o en el pasado lo hizo más, ¿no? El famoso "y tú más", que hoy lo escuchas en el Parlamento y lo escuchas en televisión. Al final la justificación de la corrupción o del robar o del defraudar a tu país, al dinero de tu gente, pasa porque el otro lo hace peor, o si gobierna el otro el mundo iría mucho peor, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad tenemos un problema al haber normalizado a no escandalizarnos y oye, ¿dónde está el botón de reseteado? Porque esto ya no es quizá ni unas siglas ni otras, es un tema ya de sistema, es decir, la corrupción hoy ya es mover un papel que estaba abajo de la pila y subirlo arriba, también es corrupción administrativa y pública, con lo cual de alguna manera ya no va tanto en partidos o en siglas, sino en un sistema que ha normalizado que su defecto y su forma de hacer sea la de poner en duda. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a pedir que tus trabajadores paguen un 30 o un 35% de IRPF, que te suban el IBI, que no tengas servicios, que ir a sanidad a tomarte una cita sea una aventura sin fin? Claro, esos dos equilibrios son prácticamente incompatibles y al final, lo hablábamos antes fuera de cámaras, la sensación de hoy paseando por Mahón, por Barcelona, por Madrid, es que sí, hay trabajo, hay movimiento, Menorca, España se mueve en general, pero hay crispación, hay desazón, hay desánimo, hay enfado. Todo el mundo está esperando qué será lo próximo para que esto reviente de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos bastante más enfadados, apáticos y tristes porque es que lo que nos envuelve no da para mucho más tampoco. Se llama resignación. Resignación. Exacto. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? La que la gente está resignada, ¿no? No sé si acomodada, resignada, y eso es lo que tenemos que intentar combatir, ¿no? Esa resignación no es aceptable. O sea, no es aceptable esta corrupción, no es aceptable lo que esté pasando y que la gente pues, no se manifieste y no se rebele. O sea, yo creo que hay que rebelarse, sin duda. Porque pagamos muchos impuestos Sin duda. y tenemos derecho a exigir. Entonces, para mí es efectivamente esa resignación. Noto señales preocupantes, como también hablábamos antes, de falta de poder adquisitivo, ¿no? De tantos impuestos, y además sigue y continúa, no parece que vaya a parar. No, ¿no? al contrario. Por el contrario, ¿no? Volvemos a lo de antes, todo se mueve por interés de voto político, no por interés de país, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que luchar y rebelarse contra ello. La sociedad debería rebelarse porque tiene derecho a... Pagamos muchos impuestos que encima muchos van destinados a la corrupción. Porque en el mundo nórdico, como mi empresa nórdica, sí, sueca, tienen una carga impositiva alta, pero se dedica a la educación, claro, que es el pilar de un país. Obvio. La educación es todo. Obvio. ¿no? Y dedican mucho dinero a pagar una profesión como son los profesores o los médicos, sin duda, que son claves, ¿no? En este país va una gran parte de la corrupción. Y esto es lo que frustra. Esto genera resignación y mucha frustración, ¿no? Y luego hay un segundo componente que es, lo comentamos antes también, los complejos, sobre todo la derecha. O sea, la derecha está complejada en decir las cosas. Y yo le decía el otro día en la escuela de verano de Comillas, de Atenea, que se celebró en Comillas hace un par de semanas, tenemos que sacudirnos esos complejos. Por ejemplo, ¿por qué no puede ir la selección española a jugar a Cataluña? Claro. ¿O al País Vasco? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no lo dice la derecha en bien alto? ¿Por qué el PP y Vox no se unen en eso? Pero juntos, claro, sentaros juntos. Feijóo y Abascal, sentaros juntos. Esto debería uniros. Oye, queremos que la selección española juegue en Cataluña, en cualquier deporte, rugby, baloncesto, fútbol, cualquiera. Lo hemos visto con la visita del Papa a Barcelona, como la bandera de España ha salido por todo, pero de una manera espontánea, natural. Nada ha sido, forzado. Yo creo que de hecho, ahora que lo dices, uno de los últimos eventos en las últimas décadas capaz de juntar a este país. Yo creo, no recuerdo el último acto, bueno, quizá ganar el Mundial de España en su día, pero, sí, pero espontáneo, ¿eh? Pero espontáneo, absolutamente. O sea, que no hubo ni un problema, ni una reivindicación fuera de lugar. Pero es complejo. Sí. Entonces nadie lo dice. O las Fuerzas Armadas, ¿por qué no pueden desfilar en Barcelona? No, es que molestan. No, es que los nacionalistas no nos van a apoyar y no nos sujetan en el gobierno. Es que si hago eso, no me van a sujetar a mí, a ti. O sea, estás pensando en tu interés, no en el del país, ¿no? Claro. Pero si estas Fuerzas Armadas son las que te van a defender. Pero es que es la más lógica, es pura lógica. Y esto lo entienden todos los países. Las Fuerzas Armadas están para defenderte. Si tenemos cualquier riesgo, y hay unos cuantos,
recuerdo que hay una guerra en Europa, o sea, hay riesgos. Oye, ¿quién nos va a defender? Nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y por qué no quieres que desfilen una vez al año en España? Claro. En tu país. Entonces, estos complejos, junto con la resignación, esa combinación es muy peligrosa. Y esto es lo que yo creo que hay que empezar diciéndolo y hablándolo así, de forma abierta y de forma natural. Sin miedo a lo que dirán, a lo que pensarán, o a que me dejen de votar, ¿no? Que es a lo que íbamos antes, ¿no? Exactamente. Y yo creo que tenemos que ser nosotros, la sociedad civil, la que cubra esa carencia del sector público. Claro. Es la sociedad civil. Y es quizá por toda esa decadencia y esa resignación por lo que nace Atenea. Ese es el gran motivo, y además que esté vinculado a alguien tan, yo creo que relevante, Iván Espinosa de los Monteros. Yo creo que lo que ha demostrado en estos últimos años, visto desde la lejanía, es intentar poner criterio a la política y a la gestión de lo público, ¿no? Exacto. Bueno, nace así. Yo creo que Atenea conjuga un poco todos los elementos que estamos hablando, ¿no? Uno, liderazgo, ¿no? Iván, al que yo conozco de la época universitaria, los dos estudiamos en la misma universidad, me parece una persona del sector civil, empresario, que tuvo unos años en la política. No es al revés, no es un político que ha ido, ¿no? O sea, es una persona muy bien formada, con una gran educación, que decidió emprender un proyecto político. Por cierto, lo fundó él, también junto con Abascal. Que han echado recientemente. Donde él ha sido muy elegante, muy educado y muy elegante en su despedida, pero triste, evidentemente, porque él ha sido partícipe de ese proyecto, pero que parte de la sociedad civil y le dedica unos años a la política, no al revés, ¿vale? Entonces, le conozco muy bien. Entonces, Atenea es líder, un liderazgo, como Iván, en el que yo confío plenamente, y ojalá algún día España pueda tener al frente un perfil preparado, formado, como el de Iván. Yo por eso me acerqué a Atenea, porque yo me siento un poco huérfano en la derecha. Sin duda. No me convence ni Abascal ni Feijóo, ¿no? Soy de esos que a lo mejor tendré que votar con la nariz tapada, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no?, de España. Iván, de alguna manera, me representa más en esa filosofía liberal de liderazgo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese líder, y por otro lado es un think tank de la sociedad civil que pretende debatir ideas, propone ideas, y con ese espíritu, como dice el libro de Iván, de España tiene solución, con optimismo, con reformas estructurales, donde hacemos papers, hacemos informes que ponemos a disposición de todos los partidos políticos. Además, ya nos consta que el gobierno de los socialistas han cogido alguna idea. Bueno, si es por España, si es para bien, ¿no? Si es para bien, pues felices de poder aportar. Eso es Atenea. Un think tank que ya tiene el liderazgo en seguidores en redes sociales, es líder indiscutible dentro de los think tanks en España, que propone constructivamente soluciones e ideas, es verdad, en un marco liberal, pues lo que hablamos antes, para facilitar la regulación, para resolver problemas como el de la vivienda, que ya hemos hecho un papel, economía, el modelo de Estado de Derecho, la recuperación de la fortaleza de las instituciones, y donde decidí formar parte de Atenea y en la Junta Directiva, muy honrado de que Iván me haya incluido en la Junta Directiva, y desde mi lado personal, de sociedad civil, esto es absolutamente personal, poder aportar un granito de arena por mi país. Y animo a todos los que nos escuchan que den un paso al frente, como sea y donde sea. No hace falta que sean Atenea, si sean Atenea, bienvenidos a ser embajadores de Atenea, pero donde sea, por España, por nuestro país. Pongamos todos un granito de arena, movilicemos a la sociedad civil, lo que hablábamos antes. Lo que hablábamos antes, sin duda. ¿Dónde ves a Atenea en 5 o 10 años? Pues hombre, yo creo que siendo un centro de mucha influencia. O sea, lo que queremos es de alguna manera conseguir esa influencia, que el sector público se sienta vigilado, de alguna manera fiscalizado por la sociedad civil, por nosotros, por el pueblo, por la sociedad civil, ¿no? Que podamos tener cada vez más influencia en esos reguladores y en esos gobernantes, de que pues les estamos un poco vigilando, observando y aportando con ideas constructivas y reformistas para conseguir que España realmente sea, porque así lo creemos, con voluntad política. Y mira, Iván lo explica muy bien en su libro, que recomiendo. Yo a mis hijas, a mi hijo se lo he recomendado, léeroslo, se lee muy fácil y vais a entender un poco el potencial que tiene España, ¿no? Con decisiones fáciles, como entrar a la política, España tiene todo.
pero realmente tiene todo para ser una potencia mundial, ¿eh? ¿Y crees que ha de acabarse convirtiendo de alguna manera en un aparato político que acabe pudiendo gobernar en España? Bueno, eso yo creo que es una decisión muy personal de Iván. Yo creo que por el momento él está muy centrado en Atenea y en seguir trabajando desde la sociedad civil. Cada vez que hay un encuentro, ayer mismo yo no pude ir por estar en Menorca, pero ayer mismo tuvo un encuentro sobre el informe económico que presentamos y fue un éxito, pues otra de 300 personas, mucha gente joven. Muy bien. Que eso es una señal muy buena, Muy buena. O sea, muy buena. En la escuela de verano lo mismo, mucha gente joven, la escuela de verano que hicimos en comillas, que demuestra por lo menos que hay una inquietud y hay un interés de la gente joven, ¿no? Por aprender y por aportar. Entonces, por el momento yo creo que Iván está muy enfocado en eso y el resto de la Junta Directiva también. Y bueno, a medio plazo pues veremos. Claro, lo que quizás sí que puede incomodar a los tradicionales, a los partidos, por aquello de que a ver qué va a ocurrir, ¿no? Es decir, porque claro, que venga alguien y diga, quizá haga informes, tenga gente, pues oye, lo que debería ser cualquier organización pública, que es lo que es una privada, pues oye, que el director financiero de una organización sea director financiero, que el que lleve comunicación sea un tipo de comunicación, que es lo que también falta un poco de alguna manera en nuestra estructura política y administrativa, que al final un poco da la sensación de que acaba siendo político pues el número 105 de la lista, porque los que posiblemente deberían estar dentro de partidos políticos gobernando y gestionando, pues evidentemente se quieren alejar de la política por las connotaciones, por lo que supone que al final ponen en entredicho carreras privadas o carreras de crecimiento personal, ¿no? Bueno, Iván Espinosa Dos Monteros lo dice mucho, o sea, él visualiza un consejo de ministros formado por gente que es experta en sus campos. Claro. Pues un ministro de Industria, pues hombre, debería tener un tipo que ha sido empresario, ¿no? Y que conoce mucho sobre la industria, ¿no? Ministro de Defensa, pues hombre, que ha hecho la mili. Que ha hecho, ¿no? En fin, que menos, ¿no? Que menos, ¿no? En fin, que sepa lo que es el ejército. Y, sanidad, pues que sea médico. Vivienda, pues que haya sido un empresario del sector de la vivienda, que lo conozca. En fin, yo creo que gente más tecnócrata. Claro. ¿No? Gente tecnócrata, gente que entienda muy bien de su sector, ¿no? Eso es lo que yo creo que Iván, que promulgamos desde Atenea y que le vendría muy bien a España, porque insisto, tenemos mucho talento desaprovechado. Además es gente que no lo haría por dinero. Ya, claro. El dinero no es, que es algo contrario un poco a lo que mueve a quizá más de uno hoy por hoy, ¿no? Es a lo que hablábamos antes y de ahí, bueno, de esos polvos estos lodos, ¿no? De todos los problemas que estamos teniendo. Una vez más. Porque al final, por desgracia, no es nada nuevo. Y todo lo que no ha trascendido, lo que no pueda saber. La picaresca española y política sigue estando ahí, ¿no? Pero bueno. Veremos a medio plazo. Bueno, esperemos que por el bien de España, sea en el formato que sea, cambien las cosas, porque sí. Lo que está claro es que, oye, si no te va bien algo, difícilmente va a cambiar si sigues repitiendo los mismos errores. Insisto, no va ni de unos ni de otros, sino de un sistema que seguramente está más que agotado y que solo sirve a unos pocos, ¿no? Yéndonos un poco a otro de tus grandes proyectos y pasiones, el Real Madrid, que aquí estamos entre madridistas, y no es que nosotros lo digamos, sino que lo dice la FIFA y lo dice la historia, el mejor club deportivo del mundo. Además habrá vivido un proceso reciente electoral donde Florentino Pérez ha revalidado y ha tenido oposición que no la había tenido en las últimas comicios, pero hay una persona, Eugenio Martínez Bravo, que un día levantó la mano y dijo: oiga, a mí me gustaría ser presidente del Madrid. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esa historia de dar ese paso? Bueno, yo creo que siempre, como digo, tienes que tener esa ilusión. Volvemos al principio de la conversación. Ilusión, ¿no? O sea, tenía mucha ilusión. Y luego yo creo que todos nos tenemos que hacernos una pregunta a nosotros mismos, que es ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Y en aquel momento, muy joven, o sea, esa inconsciencia que hablábamos antes, unida a la juventud, la ilusión, donde el Madrid pasaba por una situación muy delicada, de una crisis, Florentino se había marchado, un poco a la deriva, vino Ramón Calderón, y digo, oye, ¿a quién votaría? Pues no tienes un referente, no había un liderazgo. Oye, ¿y por qué no? ¿No? Recuerdo que en aquella época era la primera etapa de Laporta, él había creado el Elefant Blau, que tuvo mucho éxito. Y entonces, bueno, yo y un grupo de amigos creamos la Plataforma Blanca, ¿no? Y oye, tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito y tuvo muy buena acogida dentro del mundo madridista, porque era muy sana, muy independiente, nueva, donde era aire fresco, regeneración.
Pero bueno, topamos con la realidad que ha servido para que el madridismo lo entienda. Hoy todo el mundo sabe que hay unas barreras muy duras y muy complicadas, que es el famoso aval. El bancario. En aquella época nadie lo percibía, ¿no? Y además yo siempre lo explicaba con el Barça. Solo hay 4 clubes que no son Sociedad Anónima Deportiva, que son el Osasuna, Bilbao, Barça y Madrid. Exacto. El resto son Sociedades Anónimas Deportivas, ¿no? Y por lo tanto se rigen por la ley del deporte y tienes que presentar un aval del 15% del presupuesto del club, ¿no? Y es mucho dinero. Muchísimo. Es muchísimo dinero. Pero claro, yo lo comparaba con el Barça. ¿Por qué en el Barça sí hay siempre en elecciones con 3 o 4 candidatos si no es Sociedad Anónima Deportiva? Claro. Y aquí es donde yo siempre explicaba que los estatutos del Madrid lo endurecieron doblemente. O sea, no solamente por la ley del deporte, que a cualquier candidato le exige ese aval, en el caso del Madrid ya está en 180 y pico millones de euros, Sí. sino que además hay otra serie de requisitos que el Madrid endureció, porque bueno, Florentino entendió que se protegía un poco más el Madrid de outsiders. Exacto. Entonces, bueno, pues esa barrera yo me la encontré y ha servido pues para que la gente entienda que está esa situación y que son hechos, ¿no? Pero bueno, las elecciones que ha habido ahora yo creo que ha sido bueno. Después de 20 y pico años ha habido un proceso electoral. Creo que ha sido, los votos que ha sacado Enrique Riquelme han sido más un voto de castigo que a él mismo. Claro. Creo que hay Un poco de penalizar a estos 2 últimos Florentino. años deportivos, ¿no? Creo que han sido unos 12.000 socios los que han votado ese voto de castigo. Claro. Pero creo que es sano. O sea, yo creo que al final, y yo me manifesté y he sido muy crítico con Florentino, pero creo que era injusto echar a Florentino por 2 años deportivos malos cuando nos ha dado 7 Champions, muchas alegrías, muchos títulos. Oye, 2 años, en deporte no hay garantía de ganar todos los años, eso hay que entenderlo, aunque exijamos, por supuesto, ganar títulos. Y bueno, yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante. Yo creo que Florentino, como dije, tiene que irse cuando él quiera, porque Claro, se lo merece. sin duda. Se lo merece, es lo que ha hecho. Defiende el Madrid a capa y espada. Eso es que a mí me gusta ser muy justo. Cuando las cosas no se hacen bien, lo digo. Cuando las cosas se hacen bien, también lo digo, ¿no? Y creo que si somos justos e intentamos ser objetivos dentro de un mundo muy emocional y muy irracional, El deporte es tremendo. hay que mantener aquí el equilibrio y decir, Florentino se merece seguir por todo lo que ha hecho por el Madrid, con sus aciertos y sus defectos. Faltaría más. La rueda de prensa, todo el mundo coincide que no fue buena. No. Y eso es un tema que tiene que mejorar el Madrid, la comunicación. Sí. Tiene que explicar. Está quizá alejado un poco de su gente, ¿no? Exacto. Y explicar bien las cosas. O sea, ahí Riquelme utilizó mucho el tema de la privatización sobre el club. No es cierto. No. El club no se vende. Y yo creo que eso el Madrid debería explicar bien esa posible operación. Ser realista, quizá, bueno, los tiempos cambian. Los tiempos cambian, no, y sobre todo que eso lo tendrá que votar el socio en un referéndum. Y además creo que es con mayoría cualificada, creo que son 2 tercios. O sea, no será fácil que eso. O sea, que nos juntamos 4 amigos y decidimos. No, o sea, eso lo tienen que explicar bien. El tema del sobrecoste del Estado se tiene que explicar bien. O sea, no solo se tienen que hacer cambios deportivos, hay que hacer otro tipo de cambios en la gobernanza del club, empezar a incorporar cierta regeneración, empezar a mirar un poco hacia adelante. Y yo creo que hay que sacar de nuevo optimismo y de nuevo lecturas positivas, aprendizajes de lo que ha pasado. Claro. Y de este proceso. Y yo creo que Florentino, que es muy listo, habrá tomado nota de lo que le ha dicho el socio en este proceso electoral. Sin duda. O sea que, Y con ese optimismo, ¿te ves pensando en una nueva posible candidatura a las elecciones en 4 años o cuando Florentino diga hasta aquí he llegado y me voy a casa? pues vuelvo a lo de antes, ¿por qué no? O sea, yo creo que a mí no me gusta rendirme nunca. O sea, y yo, como digo, no tiro la toalla ni en el cuarto de baño. Pues ¿por qué no? Pero volvemos a lo de la ilusión. A mí me hace mucha ilusión. O sea, yo ser presidente del Madrid o estar en el Madrid es mi sueño. Y yo he cumplido prácticamente, oye, los pocos sueños que he tenido en la vida, he tenido suerte y con esfuerzo y sacrificio, Bueno, la combinación. Cuanto más trabajas y más te esfuerzas, más suerte tienes. Pues lo he conseguido, ¿no? Más o menos en la vida. Estoy en Menorca, la empresa va bien, familia, amigos, o sea, he tenido suerte. Me queda este gran sueño. Me queda este gran sueño. Que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca. Bueno, tengo 56 años, creo que estoy en un momento de la vida muy bueno, ni muy joven, ni muy viejo. Con experiencia, ¿eh? Con la experiencia, pero también con la energía. Y me encantaría. O sea, a mí sí me gustaría en un futuro poder ayudar al Real Madrid, estar involucrado en el Real Madrid
y trabajar para servir, que ese es un poco el tema cultural de España, Exacto. tanto en el sector público como en una institución como el Real Madrid, ir a servir, no que te sirvan o pensar en ti, sino ir a servir al socio, como puede ser también el proyecto de España. O sea, yo ahora mismo estoy en esos dos sueños, abierto los dos con una Atenea, ayudando a España o aportando a España, a ver en qué puedo acabar, pero me hace mucha ilusión poder servir en un proyecto por y para España, como pueda ser también el tema del Real Madrid, poder servir y ayudar a que el club siga creciendo y siendo el mejor club del mundo. Sin duda. Y un poco con lo que hablábamos antes del poder, de quién representa el liderazgo, yo creo que en España alguien que lo represente mejor que Florentino habrá pocos. Pero ¿por qué crees que se ha un poco deteriorado su imagen, ¿no? Que ha parecido que ya no era intocable como había sido hasta ahora Florentino? ¿Solo por lo deportivo? ¿Ha habido algo más detrás? Porque hombre, Florentino es un tipo muy influyente, no solo en el Madrid. Su gestión en ACS y en el mundo empresarial, no español, sino global, mundial, es un referente con todo lo que él supone en cuanto a empresa, gestión y la cantidad de millones de euros a nivel de facturación en su empresa que puede llegar a aglutinar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tal vez, no sé si por primera vez, es verdad que aquella época en la que dio aquella espantada, me acuerdo que fue en Mallorca, un partido en Mallorca, que no supo de alguna manera aceptar o asumir pues esa crítica, ¿no? Y se marchó, y yo creo que se dio cuenta que fue un error y luego volvió y ha tenido una etapa pues muy exitosa, ¿no? Yo creo que se ha visto por primera vez vulnerable. Y yo esa palabra me gusta mucho utilizarla, la vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables. Claro. Todos somos vulnerables. Y además todos creo que tenemos que tener un ejercicio de humildad de mostrarnos vulnerables algunas veces, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le ha ocurrido. Y claro, para una persona tan influyente como Florentino, verse vulnerable, ¿no? Porque yo creo que en esa rueda de prensa él la gestiona un poco impulsivamente. Yo la he analizado muy bien desde el punto de vista de comunicación. Porque mira que debe tener asesores, gabinete de comunicación. No debió escuchar mucho ¿no? a esos asesores, y yo creo que él reacciona impulsivamente en esa rueda de prensa por los malos resultados y convoca unas elecciones posiblemente pensando que nadie se iba a presentar. Es posible. Yo creo que posiblemente sí. Y además, como dije yo, sin poco. Pero bueno, yo también sabía que se movía, que había ese movimiento de Riquelme, ¿no? Porque también habla, Riquelme ya había manifestado en su día, sudamericano, ¿no? Del acento. Pero le pilla también un poco con el pie cambiado, ¿eh? Sí. O sea, nadie se esperaba que hubiese elecciones. O sea, lo lógico, yo se lo dije un poco al entorno del Real Madrid, oye, lo lógico es que hubiese convocado elecciones para el año que viene. Con un tiempo prudente para que... Das un tiempo. Oye, además, yo voy a facilitar que se presente el que quiera, voy a facilitar toda la información que quiera, oye, prepárense y el año que viene yo convoco elecciones, ¿no? Pero claro, convocarlas así tan abruptamente, yo creo que él no se pensaba que nadie iba a conseguir un aval y movilizar tanto. Entonces yo creo que Riquelme lo consigue, creo que ha hecho una inversión en su marca personal. Brutal, ha pasado de ser casi muy desconocido a ser una persona ya pues muy conocida, que es lo que tiene el Madrid. Pero bueno, yo a Florentino, primero, reconocimiento, agradecimiento y respeto. Insisto, ha hecho cosas bien y cosas mal. Pero ahí están los resultados, ahí está la gestión económica. Miremos en el COVID cómo estaba el Barça económicamente, qué gestión económica hizo el Madrid, además haciendo un estadio como el que ha hecho. O sea, en la parte económica es que en este sentido yo creo que no se puede cuestionar mucho, más allá de que se pueda preguntar y entender mejor las cosas, pero ahí está. Y los resultados deportivos, ahí están. Entonces, yo creo que lo primero, no se puede ser desagradecido en la vida. O sea, no podíamos echar a Florentino, no podíamos darle una patada. O sea, el primero, Florentino, agradecimiento por la defensa y objetivamente lo que ha conseguido en títulos y que nos olvidamos. La mente humana es muy corta, la memoria es muy corta. Para bien y para mal, para bien y para mal, y nos olvidamos como todas las Champions que hemos celebrado, las alegrías. ¿Y de dónde ha vuelto a colocar la marca Real Madrid a nivel España y mundo? Bueno, absolutamente, ¿no? O sea, y bueno, y en su interés personal, no ha mezclado nada. No ha mezclado nada, ¿no? O sea, que yo creo que desde ese punto de vista, reconocimiento, agradecimiento, ¿no? Y mucho respeto a Florentino y en la figura que ha sido y que sigue siendo. Porque su ilusión y su motor es el Real Madrid. Él va a cumplir 80 y sigue con ilusión. Sin duda. Y sigue con ilusión. Y eso es lo que le mueve. Es lo que le mueve. Porque el dinero ya tiene todo el que quiera, la posición que tiene ya no va a cambiar. Se ve con fuerza. Para continuar, lo único que creo, y yo humildemente le aconsejaría, es hacer algunos cambios.
Claro. O sea, no solo deportivamente. Yo creo que tiene que hacer algunos cambios. Estructuralmente. Porque Florentino algún día no estará. Claro. Y entonces yo creo que él tiene que pensar en eso y tener la humildad de saberse que un día él no estará en el club y que tiene que dejar el club bien armado y bien preparado y empezar a incorporar posible relevo, relevos o cambios en la gobernanza del club, en la comunicación, algunas mejoras. Y ahí es un poco lo que yo le aconsejaría, pues que pudiera tener esa humildad, porque para una persona así es muy complicado porque lo ha conseguido todo en la vida. Todo en la vida, para que realmente el club garantice ese legado y esa continuidad a largo plazo, esa visión de futuro. O sea que mucho respeto a un gran empresario y a un presidente como Florentino Pérez. Sin duda. Antes que hablábamos de las élites, del poder, creo que también el palco del Madrid ejemplifica muy bien esa sensación, esa foto casi cada 15 días de las personalidades que se juntan ahí, ¿no? Hay siempre también este mito, este comentario de que se deciden más cosas en ese palco o antepalco del Santiago Bernabéu que no en el propio Parlamento o en el gobierno español. ¿Hay algo ahí de verdad? ¿Hay algo de mito? ¿Tú que has estado también allá en alguna ocasión? Sí, hombre, yo creo que es un centro de influencia que obviamente sería absurdo negarlo, ¿no? Creo que ahí va gente de primer nivel empresarial y político. O sea, ahí está la crème de la crème y el establishment, ¿no? Está en el palco. Es verdad que se debería abrir más, de alguna forma, a otro tipo de gente, no solamente a gente poderosa, claro, de alguna manera, también bueno, de hecho creo que tienen derecho, los socios más antiguos tienen derecho a ir, o sea, no sé hasta qué número, pero tienen derecho a ir, ¿no? Pero bueno, más, o sea, lo que hablamos antes, yo creo que más plural, más representativo, un poco más cercano a la calle, más cercano al socio. Esto es un poco lo que creo, porque es verdad que el Bernabéu se ha convertido en un lugar muy VIP, claro, muy de turistas. Bueno, solo las entradas casi ya son imposibles para la gran parte del mundo terrenal, ¿no? Sí, ahí habría que ver pues qué solución para que los hijos puedan seguir teniendo abono, para poder ir en familia, como hemos ido nosotros de pequeños, ¿no? Ese es un gran reto y ahí es verdad que el club debería trabajar en una imagen más cercana al socio de calle. Florentino particularmente, ¿no? Claro. Un poco más cercana y no tan, vamos a llamarlo, elitista. Claro, sí, de alguna manera es en lo que ha derivado un poco el es una negocio combinación. También, de alguna manera. Tiene que ser un equilibrio, claro. O sea, las dos cosas son compatibles. Claro, maravilloso. Y oye, hay que hablar de Menorca. Estamos en Menorca, mes de julio, fantástico tiempo, pero ¿por qué eliges Menorca con la de cantidad de lugares donde podrías pasar tus vacaciones y cuándo la descubriste a la isla? Menorca es mi paraíso, es mi sueño, es el mejor lugar del mundo. Para mí es una maravilla. Yo me recuerdo que mi madre me decía, pero no lo digas, que viene más gente. Que no lo sepan los demás. Que no lo sepan los demás. Digo, bueno, ya esto ha hecho mucho daño Instagram mostrando, ¿no? Las calitas, los lugares secretos y tal. Exacto. Bueno, pues mira, lo descubrimos, bueno, mis padres, ¿no? Empezaron a veranear, yo tendría 18, 19 años. Primero probaron Mallorca. Bueno. Me acuerdo, calador, bien. Algunos se equivocaron. Exactamente. Pero recuerdo que unos amigos de mis padres de Lleida, de Lérida, que veraneaban aquí en Son Parc. Ah, mira. En Son Parc, pues les hablaron a mis padres y dicen, no, Mallorca está bien, pero Menorca es otra cosa. Muy familiar, es la isla. Y entonces probamos, vinimos aquí a Calahonga y estuvimos luego viniendo muchos años a Calahonga, y te hablo ya de hace 35 años. Wow. Y desde aquel primer verano con mis padres no he fallado. Se ha venido todos los años, todos los veranos. Ahora estoy además viniendo más ininterrumpidamente. En vez de venir seguido en agosto, pues me vengo en julio, una semana, o en junio, pues unos días. En septiembre también me gusta venir. Buena época. Hay menos gente. El que se lo puede permitir es ideal. Es ideal, o sea, saltarte un poco agosto, antes o después. Sí, junio a Menorca le viene muy bien. Sí, sin duda. Va bien un poco estirar un poco la temporalidad, sin duda. Exactamente. Hace menos calor. Pues los restaurantes pues, reservar mejor, las calas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, 35 años viendo Menorca. Es donde yo me encuentro con mis emociones de esa juventud y de familiar. Mi madre, como digo, que falleció y es mi referente en mi vida, es la que me trae memorias de ella, porque ella era una enamorada de Menorca. Y es el punto de unión con mi familia, con mis hermanas, ¿no? Nos juntamos aquí en Menorca, volvemos. Es como la vuelta
¿no?, a esos orígenes familiares, esas emociones de recuerdos, ¿no? Y ahora los vives de otra forma, Claro, ¿no? claro. Entonces es mi sitio y aquí es donde yo quiero terminar mis días, ¿no? Algún día, lo digo así también muy emocionalmente, no solo vacaciones, sino yo sí empiezo a planificar ya ver mi prejubilación y mi jubilación del día de mañana, de pasar temporadas, ¿no? Un invierno en mi querida Rascafría, ahí en Menorca, donde tenemos una casa maravillosa, pasar allí invierno, y luego temporadas aquí, el resto del año aquí, en Menorca. No es nada mal plan, ¿eh? Suena tremendamente bien. Sí, es donde encuentro también mi inspiración, ¿no? Aquí me vienen pues ideas y donde reflexiono en proyectos personales. Aquí encuentras la... Es de los pocos sitios que puedes oír el silencio, se suele decir, ¿no? Esa desconexión, ese pasar por el aeropuerto y a bajar un poco pulsaciones, ¿no? Sí. Porque tú que has viajado muchísimo, lo has dicho y lo sigues haciendo, ¿qué dirías que, más allá de tu amor y de tu un poco antecedentes que tienes con la isla, qué dirías que es lo que la hace más distinta en relación a los muchos otros destinos que hay de preciosos e increíbles, pero que al final Menorca siempre, oye, en la comparación gana sobre cualquier otra opción, ¿no? Bueno, yo diría, más allá, por supuesto, de la naturaleza, ¿no?, que tiene, yo diría el espíritu familiar. O sea, es una isla familiar. Es verdad que hoy en día puedes tener todo, ¿no? Oye, Sí. pues tienes las fiestas de San Juan, te vas a la Ciudadela y el que quiera pasárselo bien, en fin. Tiene la opción. Tiene la opción. Y en septiembre aquí en Mahón, en fin. Igual. Igual. Pero yo creo que lo que la diferencia es el espíritu familiar, la familia. Es una isla de familia. Muy ¿no? Y se disfruta mucho. Y yo te diría, sobre todo de mayo a septiembre, de mayo a octubre, ¿no? Son meses, la gente no debería ver solo agosto, yo debería ver, en invierno es un poco más dura. Es diferente, es diferente. Pero tiene ¿eh? cosas también atractivas. Tendrá sus cosas. Paseitos por el camino de Acabáis, desconexión, naturaleza, mucho deporte, ¿no? Menorca en los últimos años a nivel de rutas en BTT, en pruebas de running, triatlones, está empujando también muy fuerte porque ofrece un entorno natural para practicar casi cualquier deporte que es increíble, ¿no? Y luego meterte en la gente, en la sociedad. Sí. O sea, yo soy muy de... O sea, no me gusta hacer ese turismo de ir a los sitios y aislarte, ¿no? Y encerrarte en tu chalet, mismo, ¿no? No, a mí me gusta integrarme. A mí me gusta mucho. Vas al gimnasio de Mahón, vas a... Exactamente, hago mi CrossFit aquí en el gimnasio de Mahón, que me encanta, y me he hecho muy amigo de Marc, Capella, toda esta gente, son amigos personales, y me encanta integrarme un poco con la gente, ¿no? Igual que en Rascafría, pues me he hecho muy amigo de los ganaderos, porque además también aprendes, ¿no? O sea, aprendes pues esa economía diferente, ¿no? De otros puntos de vista, ¿no? Y entiendes otras preocupaciones. Te puedes enriquecer también y entender un poco el porqué de las cosas, ¿no? Exacto. Entonces me gusta mucho también el menorquín. El menorquín y sí, esa cercanía, esa tranquilidad que tiene, ¿no? Que tiene una tranquilidad. Es demasiado. Sí, siempre les digo, pero ¿por qué cierras y no abres por las tardes? Uf, mucho estrés. Trabajen los otros. Sí. Tú entonces que llevas años, entonces puedes hablar con conocimiento de causa. ¿Cuál dirías que es el mayor error que estamos cometiendo en Menorca? Hombre, yo creo que ahí no se está aprovechando el potencial que tiene de poder atraer, pues por ejemplo, hablábamos antes, emprendimiento, ¿no? O sea, innovación, que esto pueda ser, como hablaba antes de la inspiración, ¿no? Que esto pueda ser un lugar, un hub, una fábrica, un centro de innovación, de emprendimiento, de ideas, porque tienes esa inspiración, en el entorno, aquí encuentras las ideas, ¿no? Aquí encuentras la inspiración. Hablábamos antes de Canarias, cómo ha incentivado, cómo ha facilitado pues, una regulación de aprovechar todo ese espacio que tiene para atraer nativos digitales, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día tienes tecnología, tienes redes, tienes toda la facilidad digital. Pues oye, si eso lo hay, puedes estar conectado al mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no, oye, la Isla del Rey, Lazareto, por qué no convertirlos en centro de emprendimiento con coworkings? ¿Por qué? ¿Por qué este gobierno local que hay aquí en Menorca, particularmente en Baleares en general, pero yo creo que aquí en Menorca es muy durillo. Muy durillo y muy cerrado a eso, ¿no? Y yo a veces que modestamente he movido alguna cosa, hoy he pulsado esta idea, me encuentro barreras, ¿no? Me encuentro como en la espalda, en vez de, oye, aquí viene un tipo que está dispuesto a dedicar su tiempo, ¿no? Y a lo mejor a unir a gente enamorada de Menorca, que esa es la gran oportunidad que hay. Aquí viene a veranear gente, empresas increíbles. Ojo,
tú lo sabes, hoy coger unos billetes para tu familia en el mes de julio o en agosto, hay veces que te cuesta más caro que irte a Miami. No, a pasar unas absolutamente. vacaciones. Es decir, que al nivel de costes también cuidado, porque la isla también empieza a ser complicada para acceder a ella. Pero aquí viene gente, como digo, empresarios, gestores, economistas de muy alto nivel. Muchísimo. ¿Cómo es posible que aquí el gobierno local no les invite? No aproveche No todas aproveche. esas sinergias. ¿Cómo? Esto lo hablamos lo de España, ¿no? ¿Cómo no aprovechas esto? ¿Cómo no les invitas un día a una comida? Sí. ¿No? Oye, quiero invitar, quiero escucharos. ¿Qué ideas tenéis? Te las van a dar gratis. Sí. Te las van a dar gratis. Sí. ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Porque yo voy a poner la voluntad política. Pasa que aquí siempre estamos en lo mismo. Luego dirán que hay intereses económicos detrás de eso. Que es un poco el no tener miras, Pero ¿no? si estos empresarios ya han ganado todo en la vida, Claro. pero si lo hacen por amor a Menorca, Sí. si lo hacen por puro romanticismo, lo harían de una manera totalmente desinteresada, no por ganar dinero, Sin duda. lo harían por dejar un legado para que vengan aquí emprendedores a esta isla y que pueda crecer en ideas, en talento, que los hijos de los menorquines encuentren gente joven que vengan de otras provincias y de otros países, Sin duda. que puedan venir los mejores Sí. aquí a emprender, a generar ideas, a crear empresas. Pero claro, fíjate, incluso en Menorca no hay ninguna escuela internacional. En Mallorca las hay, Sí. en Ibiza también. Sí. Y ha habido proyectos de hacerlo espectaculares para la isla. Pero claro, la sensación en el gobierno que fuese en aquel momento era no vaya a ser que venga más gente, Esto es. no vaya a ser que rompas una clase social, porque claro, eso será muy caro, no podrá pagarlo la gente aquí. Claro, es no tener miras en una capacidad de crecimiento y de adaptación a nuevos tiempos. Es igual que la carretera general. El otro día estuve en Mallorca y tardé menos en cruzar de Alcudia a Palma que lo que tardas en cruzar de Mahón a Ciutadella. Oye, la carretera, que lleva no sé cuántos millones de euros invertidos en ella para ser exactamente igual que hace 25 o 30 años, oye, no te digo que montemos aquí una M30, pero adaptémonos a las nuevas necesidades. Que Ciutadella tiene un dique que no tenía hace 20 años y ahora hay mucho más tránsito de camiones desde Ciutadella a Mahón que antes no existía. Luego entonces somos más habitantes. Esa mira de decir, no, que si no pervertimos, nadie. Yo creo que es lo que hablabas antes, es como los partidos políticos. Hay una línea recta que en muchísimos puntos, pienses de la ideología que tengas o hagas, todos estaremos igual. Exacto. Y Menorca, los que somos de aquí o los que venís, los que la queréis, tenemos muy claro lo que queremos defender y lo que queremos que sea Menorca y sobre todo lo que no quiera ser. Pero eso no es incompatible en adaptarte a tiempos, a necesidades actuales y oye, que quiere venir gente a pensar en proyectos que de entrada le van a costar dinero. Luego, evidentemente, van a intentar que le salgan los números, pero de entrada van a gastar tiempo, dinero y esfuerzo. Exacto. Solo por eso vale la pena escucharlos y Exacto. atenderlos. No digo que se ayude de más que a cualquier otro, pero al menos Exacto. pon las cosas mínimamente ordenadas. Exacto, exacto. O sea, yo, fíjate, yo si fuese un gobernante aquí en Menorca, yo escucharía, preguntaría y elaboraría un informe, ¿no?, de ese futuro Menorca. O sea, tener una visión, vamos a imaginarnos un Menorca a 20 años vista, ¿no? Vamos a intentar hacer el ejercicio. ¿Qué Menorca nos gustaría dejar, ¿no? ¿Y qué impacto económico puede tener en nuestra gente, en nuestras familias, en la educación, ¿no? Y todos compramos esas ideas y vale, ahora vamos a ponernos a andar. ¿Y qué tenemos que hacer para, en el máximo respeto al entorno? Todo es compatible. Evidentemente. O sea, pero vamos a aprovechar la tecnología y el bienestar que nos ofrece hoy en día, año 2026, en fin, vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero hay gente, ¿no?, en el mundo de la política que prefiere vivir en las cavernas. Sí. Hay gente que prefiere seguir en cavernas en lugar de aprovechar todo el bienestar que ofrece la sociedad hoy en día. O sea, lo decimos mucho, ¿no? Ahí en Atenea, con Iván. Si tú tuvieras que elegir un año en el que nacer, a pesar de los pesares, tú elegirías nacer ahora. Claro. La medicina, la salud, vives más años, la longevidad. O sea, tenemos una esperanza de vida mucho mayor. O sea, aquí podríamos vivir muy bien y muchos años, ¿no? Pues ¿tú qué prefieres? ¿Eso o no aprovecharte Claro. de todo eso que nos da hoy en día Claro. la tecnología y la innovación en la sociedad? Bueno, Y es como tú decías antes, cuando viajas, yo creo que también hay mucha gente que debería viajar más para entender lo que se mueve en el mundo, ¿no? Para comparar y decir, oye,
es que lo que tenemos aquí es lo que tú decías antes. La marca España en el mundo es muy potente, pero es que la marca Menorca dentro de España y en según qué núcleos de Europa, o sea, cuando tú vas a un hotel, vas a otro y dices, hombre, ¿dónde venís? ¡Ostras, Menorca! Fui cuando no sé cuándo, me encanta ir, o he venido a trabajar a tal hotel. O sea, la marca Menorca, te miran como casi que le hacen chispitas en los ojos a la gente de qué privilegio que seas de allí, que vivas aquí, que la puedas disfrutar. Y en cambio aquí nos peleamos que si cada año vienen más o menos turistas, que si no tenemos agua, o luego si no tengo agua prohíbo piscinas. Hombre, ¿no sería mejor, en lugar de prohibir piscinas, arreglar las infraestructuras, dotar los servicios necesarios para arreglar los problemas? Pero claro, aquí matamos moscas a cañonazos y eso es el proceder que hablábamos antes con la política española. Es decir, oye, hay un problema, pues no voy a solucionarlo, sino voy a decir algo que va a sonar muy bien, que el pueblo le va a encantar, me van a aplaudir y encima si podemos joder a 3 ricos, pues mejor por el camino, ¿no? Y eso es no tener miras Totalmente. En lo que realmente necesitamos, ¿no? Yo siempre digo que sois unos privilegiados, los menorquines, y eso lo digo mucho a Marc, a Marc Prats, a Capella, digo, es que no sabéis lo que tenéis, ¿no? O sea, vivir aquí es un lujo, un privilegio. O sea, somos realmente, ¿no? Claro. También un porcentaje muy pequeño de la población mundial que vivimos bien. Sin duda. Y hay que saber valorar, reconocer y quejarnos menos, ¿no? Y la gente que ha viajado, yo recomiendo viajar primero porque cura los nacionalismos de cualquier tipo, lo cura. O sea, el nacionalismo es una enfermedad, ¿no? Entonces, lo cura. O sea, tú viajas y lo cura, ¿no? Entonces, y luego también te enseña a no quejarte. O sea, yo he viajado, no sé, Lima, México, DF, Sao Paulo, el tráfico es una locura. O sea, tú aterrizas ahí, el tráfico... Y es una selva. Eso. No, eso es para vivirlo, ¿no? Entonces yo recuerdo una anécdota cuando vuelvo a Madrid de viaje y el taxista en Madrid nos quejamos mucho. Los madrileños somos de quejarnos un montón, ¿no? Y el taxista, el tráfico en Madrid, digo, mire usted, yo he jurado no volver a quejarme, jamás. Visto lo visto. Visto lo que he visto en Sao Paulo, en Lima, en Bogotá, nunca más. Por eso que a veces es lo que decíamos, que falta que la gente vea estos sitios, ¿no? Y realmente ponga en su lugar las realidades y los problemas teóricos de los que venimos hablando aquí en España. Absolutamente, absolutamente. Y yendo ya un poco más al terreno personal, ¿qué verdad dirías que has cambiado de opinión en los últimos 5 o 10 años? Que haya cambiado de opinión. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues no sé bien qué decirte. No soy de cambiar así mucha opinión, pero si hay que cambiarla, se cambia, ¿no? O sea, ¿sigues manteniendo la esperanza en la sociedad, en las personas, en el mundo? Para aquello que eras un entusiasta, ¿no? Sí, no, yo creo que siempre hay que seguir... o sea, yo vuelvo un poco al espíritu de intentar ser justo con las cosas, ¿no? Pues hablando antes de Florentino, pues, que he sido bastante crítico en su momento, pero ahora que se ha abierto este proceso electoral, pues podía haber seguido siendo una línea muy crítica, pero no me parecería justa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se lo puede decir cambio de opinión, pero me parecía que había que ser justo, ¿no? Y todo tiene su momento, todo tiene su contexto, de alguna forma, ¿no? Y más allá de eso, no sé muy bien qué otras cosas haya podido cambiar de opinión, pero sí es verdad que estoy más abierto a. O sea, yo creo que hay que tener la mente abierta, ¿no? Y no sé, esto es positivo, porque la tendencia a veces cuando uno va cumpliendo años es de decir, al revés. No tolero ciertas cosas ya. No, yo creo que hay que ser... o sea, yo creo que sí es verdad que cuando pasan los 50, yo tengo 56, voy a cumplir 57. Son los 44 de antes, ¿no? Sí, bueno, te cuidas más, es verdad, tal. Pero yo te diría que cuando pasas esa barrera, sí valoras más o si eres más consciente de la importancia que tiene rodearte de la gente que tú quieres. Claro. O sea, antes de los 50 no eres tan consciente de eso. Claro. Te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar y te rodeas al final. Pero yo creo que ser consciente de poder, en la medida posible, elegir y decidir en toda tu vida, ¿no? Oye, ¿cómo te marcan tus jefes? ¿Cómo te marcan tus jefes, ¿no? O sea, cuando tienes 30 años, ¿no? Y tienes un jefe y te acuerdas de él, aquel jefe que tuve. Qué importante es tener unos compañeros de trabajo, ¿no? Y un jefe del que puedas aprender, de lo bueno y de lo malo, insisto, ¿no? De lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Y ahora, a estas alturas de la vida, yo creo que es muy importante poder elegir aquellas personas que te acompañen en tu trayecto de vida, ¿no? Y de las que puedas seguir aprendiendo. O sea, yo creo que la inteligencia real
hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? La emocional, la cuántica, la matemática, gente muy brillante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la inteligencia de aquellos que queremos seguir aprendiendo. Claro, fundamental. Con independencia de la edad que tienes, con independencia, seguir aprendiendo. Entonces, poder estar rodeado de gente que te aporte, poder estar en proyectos con personas que te aporten y que puedas seguir aprendiendo, yo creo que ese es un consejo que daría a todo el mundo. Y hablando de consejos, ¿qué consejo te gustaría que te hubiesen dado y no te dieron? Bueno, pues yo creo que escuchar más, tal vez. Ajá. Yo creo que escuchar más, aprender a escuchar. Yo creo que si hubiese escuchado más de joven, poder entender más al otro, ¿no? Y sigue muy presente porque vivimos en una sociedad que está Sí. mucho más programada para escucharte, para reprenderte Sí. o para opinar, que no Sí. para escucharte, para entender, ¿no? Yo creo que nos falta bastante de querer entender y de querer escuchar de verdad a la gente para comprender seguramente muchas cosas, pero rápidamente vivimos de la réplica constante, ¿no? O sea, yo ahora estoy muy enfocado en eso y hacer un esfuerzo por intentar entender siempre a la persona con la que estoy manteniendo un diálogo, que pueda opinar distinto a mí o no, pero intentar entender su punto de vista, estar en sus zapatos y escucharle. O sea, yo creo que es muy importante. El respeto se demuestra cuando haces un esfuerzo en escuchar a la otra persona. Ese es el mayor respeto. Claro. Tiene que notar que te estás esforzando por entenderle y por escucharle, ¿no? Y a estas alturas de la vida, pues a lo mejor suena más lógico. Claro, Aplicarlo con 30 años... más difícil. Entonces, ese sería un consejo que daría y que a mí me hubiese gustado habérmelo aplicado a mí mismo, ¿no? Creo que me hubiese evitado pues, Ciertas circunstancias, ¿no? ciertas circunstancias, sí. Y oye, a estas alturas, a los 56 años, ¿sigue teniendo miedos, Eugenio? Sí, sí. Yo creo que el miedo es humano. El miedo es humano. O sea, el que diga lo contrario, posiblemente no esté diciendo la verdad. Claro que tengo miedo. O sea, y más pues cuando tienes gente querida alrededor. Claro. O sea, pues Simplemente evoluciona, ¿no? Pero siempre se mantiene ahí. evoluciona. Yo creo que el miedo lo tenemos todos, en distintas circunstancias y contextos, sea empresarial, sea personal, siempre hay miedo. Miedo / preocupación. También es verdad que no es bueno preocuparse en exceso, No. porque dicen que muchas veces de todo lo que te preocupas, pues solo ocurre un porcentaje muy mínimo, ¿no? No te debería quitar el sueño muchas preocupaciones. Claro. Pero es miedo. Ahora, lo que es diferente es la manera de afrontarlo. Ahí es donde se ve el tipo de persona, ¿no? Porque el miedo es común. Claro. Ahora, cómo lo afrontamos es distinto, ¿no? O sea, yo recuerdo con la crisis de Lehman Brothers en 2008, sirva esto como anécdota, todos nuestros competidores se fueron a los cuarteles de invierno, se replegaron. Había miedo, había que ser conservador y era una reacción muy natural. Yo hice al revés, ¿no? Yo aplico una máxima que me enseñaron los suecos, que es: los únicos que nadan a favor de la corriente son los peces muertos. Mira. Y hay veces en la vida que el emprendedor tiene que ir contra corriente. Y hay que ir más allá de lo que te dice la racionalidad de los números, la racionalidad de un consejo. El emprendedor tiene ese punto. Más allá de saber escuchar al abogado, al financiero, ¿no? A tu equipo directivo, vale, ya os he escuchado a todos. Pero ahora, como accionista mayoritario, como líder, tienes que tomar la decisión. Hay que tomar una decisión. Y a veces se toma solo, casi siempre se toma solo. Hay que escuchar más, pero luego tienes que tomar la decisión, ¿no? Y a veces hay que ser valiente en afrontar eso. Y en ese año, en 2008, tomamos la decisión, porque la tomé también de alguna manera con los socios, pero tuve que tomar la última palabra, de invertir, ¿no? Y de crear nuevas áreas, nuevos servicios. Digo, ahora es el momento. Los demás se están replegando, pues ahora hay que ir a contracorriente. Claro. Triplicamos tamaño. Wow. Triplicamos tamaño de 2008 al 2012, en plena crisis económica. Entonces yo creo que ese también es cómo afrontas ante la vida ese miedo. Claro. Si te repliegas, que es respetable y natural, no hay que forzar absolutamente, pero a veces hay que ser valiente. Claro. Hay que ser valiente. El mundo es para los valientes, como digo yo. Sin duda. La gente que realmente echa valor, es valiente y arriesga, ¿no? Está ese dicho, ¿no?, que dice no risk, no win, ¿no? Exacto. O sea, si no arriesgas, no ganas. No ganas, totalmente. Si quieres ganar, un poco de riesgo hay que tomar. Es verdad que ahora a la altura de esta vida, lo que hablamos antes, ya con 56, 57, hay que medir más ciertas cosas y ya te conformas con Y ciertas... vienes también con, bueno, tienes responsabilidades y gente al lado, pero sin duda es fundamental, y si no hubiese gente así no hubiesen pasado muchas de las cosas maravillosas
que han pasado a lo largo de Y me nuestra arrepiento historia. de no haber viajado más a nivel personal cuando tenía 30 años. Mira, ahora mi hijo de 21 se quiere ir un año a Australia. Yo que he jugado al rugby muchos años, siempre me quedé con la espinita clavada de no ir a Nueva Zelanda, que es el paraíso el del rugby, lugar, los All Blacks. Y nunca lo hice. Al final, oye, pues... Nunca había el momento adecuado. No vi el momento, por lo que sea, el trabajo, las circunstancias. No lo hice, ¿no? Y mi hijo ahora quiere irse un año y digo, ve. Hazlo, Porque vívelo. es el momento, vívelo, ¿no? Eso yo me arrepiento de no haberlo hecho. Todo tiene su momento en la Sin vida, duda. de afrontar riesgos y de afrontar situaciones y de hacerlas, ¿no? Y hay que ser valiente y animo a la gente a que lo haga, a que sea atrevido. Qué bueno. Y oye, ¿qué pregunta te gustaría haber contestado que nunca te han hecho a lo largo de tu vida, tus entrevistas, tus tal, ¿no? ¿Qué pregunta? No sé, yo creo que me han hecho todas las preguntas. Hay una pregunta que yo hago mucho, ¿no? Que es ¿qué quieres ser de mayor? ¿Ah, sí? Ah, mira. ¿Qué quieres ser de Difícil mayor? respuesta hoy en día, ¿eh? Sí, y yo se la hago a los emprendedores. Ah, mira. O sea, yo cuando estoy negociando a lo mejor una adquisición, una compra, ¿no? Al emprendedor, al empresario, ¿no? Y siempre le hago esa pregunta medio en serio y medio en broma, ¿no? A ver cómo responde. A ver cómo ¿no? te reacciona, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y a veces se la pregunta a gente de 70 años. O sea, hace unos meses, en diciembre, compramos una compañía en Portugal, ¿no? Que es un país que me encanta, lo tenemos ahí al lado. Y hemos comprado una empresa fantástica. Más Portugal va a como un tope. tiro, gente de primera, me encanta Portugal. Y al dueño, al vendedor, que tiene 70 años, 70, y digo, ¿qué quieres ser de mayor? No, pero es una pregunta muy buena en un momento que estás vendiendo, ¿no? Claro. Porque la respuesta es decir, oye, pues yo sigo con energía, o no, me quiero ir a la playa, o no. Tengo otras inquietudes. Esa pregunta yo recomiendo hacerla siempre cuando estás en un proceso de compra-venta. Qué ¿no? bueno. Porque te da una señal de ese compañero o socio, de qué filosofía pueda tener, ¿no? Y yo bromeo mucho, se decía mucho a mi suegro, ¿no? Decía, yo de mayor quiero ser como tú. Y yo decía, yo de mayor, no, yo ya. ¿Para qué Si no, esperar? ¿para qué esperar ¿Para más qué esperar? tiempo, no? Sí. Qué bueno. Antes también hablábamos del legado. Ya no hablaré solo de un legado, sino de un tip. Si pudieses dejar una pauta, una idea para las próximas generaciones que vengan, ¿cuál sería tu mejor consejo que podrías dejar? Mi mejor consejo, volvemos un poco a lo de antes, que tengan ilusión. O sea, yo creo que la gente joven tiene que tener ilusión por hacer cosas, ilusión por emprender, ilusión por tener una familia, ilusión por tener unos valores, ilusión y seguir ese espíritu, ¿no? de tener ilusión y pasión por hacer las cosas. Fantástico. Y a partir de ahí todo se construye. O sea, todo se construye. Y a mí me gusta mucho ayudar. O sea, yo creo que es bueno querer ayudar desinteresadamente. O sea, ayudar. A mí me gusta mucho. Yo soy una persona que me cuesta decir que no. Y el decir que no es una virtud y un defecto a la vez. Sí. Es una virtud y un defecto. Entonces, yo a la gente a la que yo puedo ayudar, a mí me han ayudado tanto. Claro. En la vida, muriendo mi madre joven, emprendiendo recién casado, creando una empresa, hipotecando mi casa, todo esto que hemos hablado. Y toda esta gente que a mí me ha ayudado, ¿no? Y el rugby, le debo tanto a la sociedad, a la gente. Qué menos que devolverlo. Qué menos que intentar yo ayudar también a la gente desinteresadamente, ¿no? O sea, rodearse de gente que le guste ayudar y seguir tus instintos y tu ilusión, rodeándote de la gente que te ayude a cumplir esos sueños. Y cambiemos la cultura de España. No pasa nada por fracasar. No tengas miedo. Exacto. O sea, pero inténtalo, ¿no? Entiendo que lo tengas. Es lógico. Hipotecar tu casa, tal. Tenlo, pero vas a sacar algo bueno. Seguro. O sea, los americanos, por eso es el primer país del mundo, porque ellos ven el fracaso como un aprendizaje. Y a veces los currículos cuando ven y dicen, no, mira, pues ha fracasado 3 veces. Joder, este tío, qué experiencia tiene. Claro. Aquí vemos el currículum y vemos 3 fracasos y digo, este es un fracasado. Vamos, no lo quiero tener. No lo quiero para nada. Y al revés, es gente con una experiencia enorme, ¿no? Claro. Un aprendizaje tremendo. Entonces, eso en España lo tenemos que cambiar. Qué bueno. Y oye, dentro de muchísimos años, cuando no estés, ¿qué te gustaría que la gente recordase de ti? Pues esto que te he dicho, que, bueno, intenté ayudar. A todo el que se me acercaba, pues a veces con acierto, muchas veces seguro que con errores. He cometido muchos errores, seguro. Pero por lo menos, dice, bueno, pues mira, era un tío que le gustaba ayudar. Le gustaba ayudar y era un pasional, ¿no? de las cosas, del rugby, del Madrid, de Menorca. O sea, un pasional
Lo tienes casi todo, ¿eh? Casi todo. Casi todo. Casi todo. Ya estoy cerca, pero bueno, sí. Soy una persona como buen Leo que vive con pasión las cosas que hace. Qué bueno. Y ya para terminar, tu alegato final de aquí al mundo, ¿cómo quieres acabar esto? ¿Qué quieres decir a la gente que nos escucha? Pues eso, yo intentaría decir a la gente lo que hablábamos antes, que intentemos no perder la esperanza. Yo veo a la gente, muy a pesar de todo lo que nos rodea, que es bastante preocupante, evidentemente, no hay que ser tampoco un iluso, ¿no? Tampoco tal, pero yo intentaría decir a la gente que se movilizase, que no se resignase, que se levante, que alce la voz. Tenemos derecho a alzar la voz, pagamos muchos impuestos, etcétera, pero sin perder la esperanza. Tenemos un gran país. No nos flagelemos tanto y no critiquemos o no nos quejemos tanto. Criticar es bueno, constructivamente, hay formas de criticar constructivamente, pero no perdamos la esperanza ni el optimismo. Y creo que, insisto, tenemos una responsabilidad de ser optimista y de ver lo bueno, lo afortunados que somos, ¿no? De todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y dar gracias a Dios todos los días. Sin duda. Por lo que tenemos. A mí, Eugenio, solo me queda agradecerte que hayas venido a Charlas que Inspiran. Para mí es un regalo para quien nos escuche. Eres una persona brillante, pero sobre todo un muy buen tipo y alguien súper afable y con el que puedes conversar de lo que sea. Creo que es un regalo poderte escuchar. Creo que lo que decíamos antes, hoy la comunicación va más de querer replicar, no de querer entender. Creo que nos hemos de parar más, creo que hemos de escuchar más a la gente, aprender de quien tenemos delante, independientemente de que podamos pensar distinto. Hemos de dejar de ponernos etiquetas para bien y para mal para todo, construir puentes, como muy bien decías tú, porque creo que tenemos una oportunidad maravillosa para hacer de todo esto un lugar mejor. Así que mil gracias y hasta siempre. Un placer de conversación, José, muchísimas gracias y siempre que quieras. Es un lujo estar aquí y especialmente contigo. Enhorabuena también por todo el trabajo que haces. Gracias. En promulgar Menorca, en promulgar la isla y en ser un gran empresario y un gran comunicador. Gracias. Hasta siempre. Gracias.